La predicación de ahora se titula Respondiendo al Evangelio, sirviendo a la familia de Dios. Pero antes de comenzar con la predicación, hay una pregunta que quiero que ustedes puedan responder allí en sus mesas, con las personas que están sentadas alrededor con sus amigos. Y la pregunta va a aparecer en pantalla y es: ¿cómo ustedes están respondiendo el Evangelio en su vida diaria? Es decir, Dios los ha salvado a ustedes. Dios les ha dado muchas bendiciones en Cristo Jesús. Pero ¿cómo están respondiendo a eso diariamente? De manera práctica en sus vidas. Así que pueden discutir eso, pueden hablar de eso durante algunos minutos. Van a tener aproximadamente 10 minutos para poder platicar de eso. Ya ustedes ya rompieron el hielo ahí con la dinámica. Va a ser un poco más fácil poder responder entre ustedes esa pregunta. Muy bien, como les dije anteriormente, el nombre de este sermón, de esta prédica, es Respondiendo al Evangelio, sirviendo a la familia de Dios. Y de lo que les quiero convencer es bien sencillo. Es que nuestra respuesta al Evangelio es la adoración verdadera. ¿Pero qué implica la adoración verdadera? Implica vivir en santidad, comprobando la buena voluntad de Dios, vivir con humildad según la fe que Dios nos ha dado para hacer un solo cuerpo en Cristo y usar los dones que por gracia Dios nos ha dado. Y es que el Evangelio, jóvenes, nos lleva a una verdadera adoración. Así que hoy vamos a estar en Romanos capítulo 12. Aquellos que tienen ahí su Biblia o en su teléfono pueden buscar Romanos capítulo 12 para que ustedes vayan marcando. Igual va a aparecer acá. Romanos 12:1 dice de la siguiente manera: así que, hermanos, los exhorto por la gran misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio racional. Y Pablo comienza diciendo que nos exhorta por la gran misericordia de Dios. Él nos está enseñando acá que la razón por la que debemos de adorar fervientemente a Dios todos los días de nuestra vida es por todas las misericordias que Dios nos ha dado. Y esas misericordias es lo que Él ha descrito a lo largo de los primeros 11 capítulos de la epístola a los Romanos. Pero ¿cuáles son estas misericordias que Él ha descrito en los primeros 11 capítulos de Romanos? En otras palabras, es el Evangelio. El Evangelio que comenzó desde el capítulo 1 diciendo que es poder de Dios para la salvación. Las buenas noticias que nos enseñan que Jesucristo se hizo como nosotros para que nosotros, por su muerte y resurrección, seamos transformados a la imagen de Él. Y así ser declarados justos por la fe en Jesús. Y con esa declaración de justos hemos recibido un nuevo estatus en nuestra vida. Somos perdonados por Dios. Pero al mismo tiempo somos parte de una nueva familia. Antes no lo éramos. Antes éramos ajenos al pueblo de Dios, pero ahora somos parte del pueblo de Dios. Somos hijos de Dios, somos familia de Dios. Pero también por el Evangelio hemos recibido un nuevo futuro, una nueva vida transformada por el Espíritu, en la que fuimos liberados del pecado para poder amar a Dios y para poder amar al prójimo. Todas estas misericordias son la verdadera razón, la motivación, el impulso de una vida de adoración suprema a Dios. Por eso Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, los exhorto por la gran misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su servicio racional, que es nuestro servicio racional. Y acá la palabra presentar que vemos acá se usaba para describir el acto de presentar la ofrenda de sacrificio que se hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento, presentar la ofrenda de sacrificio en el altar para perdón de pecados. Así que lo que Pablo está diciendo acá es: por el Evangelio que nos ha salvado, ustedes tienen que presentar su cuerpo hoy como sacrificio. Pero ese sacrificio
tiene 3 características. Tiene que ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y a qué se refiere con sacrificio vivo? Pablo, siguiendo esa alusión que está haciendo a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, lo que está haciendo acá es contrastar, porque el sacrificio que se presentaba en el Antiguo Testamento era un sacrificio de muerte, que ahora ya no tiene vigencia. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús ya fue definitivo, una vez y para siempre. Pero a nosotros Dios no nos pide un sacrificio de muerte, sino que nos pide un sacrificio de vida, un sacrificio vivo. Nos está pidiendo nuestro cuerpo, nos está pidiendo nuestra vida para Él. Es decir, que Él no pide que nosotros muramos como Jesús murió, pero sí nos pide que vivamos para Él, porque Jesús murió por nosotros. Ahora nos pide que nosotros vivamos para Él, que nos presentemos diariamente, cada día de nuestra vida, como un sacrificio vivo a Él. Y es que, jóvenes, la ofrenda más grande que nosotros podemos dar a Dios como respuesta al Evangelio es aquella donde nos ofrecemos como sacrificios a Dios. Nos ofrecemos a sí mismos, a nosotros mismos, a Dios, para servirle a Él mientras vivamos en este mundo. Porque, ¿de qué sirve? Realmente, ¿de qué sirve que cantemos? ¿De qué sirve que oremos con oraciones memorizadas? ¿De qué sirve que podamos estar presentes en un servicio de jóvenes o en un servicio de los días domingos si no estamos dispuestos a que Dios haga con nosotros lo que Él quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera y como Él quiera? ¿De qué sirve todas las cosas que podríamos estar diciendo que estamos haciendo ya para Dios si no estamos dispuestos a hacer nada por Dios ni para Dios? A esto se refiere que tenemos que ser sacrificios vivos. Es parte de nuestra respuesta al Evangelio, es parte de la adoración que tenemos que dar. Pero también dice que ese sacrificio tiene que ser santo. Y nuevamente, con esto Pablo nos quiere transportar al Antiguo Testamento. Porque todo animal que iba a ser sacrificado en el altar debía de estar libre de todo defecto físico, visible o mancha. Tenía que ser un sacrificio perfecto. Tenía que ser puro. Y eso simbolizaba la pureza espiritual y moral que Dios demanda de nosotros. Por eso es de que la ofrenda más grande que le podamos dar nosotros a Dios como respuesta al Evangelio, la más grande adoración, aún más alto que la alabanza que sale de nuestra boca, es que cada día vivamos siendo puros, siendo íntegros, siendo santos por causa de Dios, manifestando cada día en cualquier lugar que estemos, ya sea en nuestras casas, en nuestros lugares de estudio, de trabajo, cuando salimos con nuestros amigos, cuando estamos a solas, manifestando obediencia a Él con nuestras vidas. Porque la pregunta importante que surge de eso entonces es, ¿estamos haciendo eso? ¿Estamos viviendo realmente vidas de pureza e integridad por la motivación correcta? ¿Realmente nos queremos mantener puros? ¿Queremos ser íntegros como respuesta al Evangelio? ¿Por obediencia a Dios? ¿O lo hacemos para querer ganar algo de Dios? ¿O que Dios nos dé algo a nosotros? ¿O solamente por cumplir una religión? ¿O porque así nos han enseñado que tenemos que ser? ¿O porque hay un deber que tenemos que cumplir? ¿O para que nos vean a nosotros que estamos siendo distintos a los demás y sentirnos moralmente superior a todos los demás y de esa manera tener la facultad, según nosotros, para juzgar a los demás en sus acciones? Dios quiere que seamos puros, obedientes a Él, pero por la motivación correcta, como respuesta al Evangelio y como adoración a Él. Y por eso dice que tenemos que ser sacrificios vivos, santos, pero también sacrificio agradable a Dios. Porque así como Dios se agradó en salvarnos por su Evangelio, Él se agrada y se complace que como hijos de Él respondamos al Evangelio adorándolo en verdad. Y es que recordemos que nuestra respuesta al Evangelio es la adoración verdadera. Adoramos verdaderamente a Dios cuando vivimos en santidad, comprobando su voluntad. Cuando vivimos en humildad según la fe que Dios nos ha dado para hacernos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y cuando usamos los dones que por gracia nos ha dado para servirle a los demás. Por eso es de que el Evangelio
también nos demanda renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice: no se adapten al mundo, sino sean transformados por la renovación de la mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Y es que si en verdad queremos responder al Evangelio en adoración, siendo sacrificios vivos, santos y por tanto agradables a Dios, no tenemos que permitir que el Espíritu que opera en el mundo sea el que moldee nuestra vida, sea el que moldee nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestras acciones. El mandato de Dios acá es claro: no debemos permitir ser moldeados por el mundo, por sus filosofías, por sus pensamientos, por sus metas, por sus formas de entretenimiento, por su sexualidad, por el uso del cuerpo, etc. Pero, ¿cómo podemos evitar entonces? Si Dios nos manda a hacer esto, ¿cómo podemos evitar no ser moldeados por el mundo? Renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra mente. Y acá la pregunta es: ¿estás tú renovando tu mente? ¿Cómo lo estás haciendo? O para que podamos responder mejor, ¿con qué estás llenando tu mente? ¿Qué está saturando tu mente diariamente? Porque si tú puedes responder la pregunta, ¿qué está saturando tu mente? ¿Con qué estás llenando tu mente? Tú puedes saber si la estás renovando o no. Si la estás llenando con filosofías, ideologías y modas del mundo, tú no estás renovando tu mente, tú te estás adaptando al mundo. Pero si tu mente está saturada con la voluntad de Dios, que encontramos en su palabra, tú estás renovando tu mente. Nuestra respuesta al Evangelio tiene que ser renovar nuestra mente con la verdad. La palabra de Dios en todo nuestro sistema de pensamiento, gobernando nuestras emociones, dando forma a nuestros valores y creencias, de tal manera que se vea reflejado con un cambio en nuestro comportamiento. Y es que nadie va a cambiar su forma de vivir hasta que no cambie su manera de pensar. Y no podemos cambiar nuestra manera de pensar si no establecemos y creemos que la palabra de Dios es la verdad de todas las cosas. Solo así podemos renovar nuestra mente. Jesús mismo dijo cuando estaba orando al Padre, intercediendo por nosotros, por el pueblo de Dios, dijo en Juan 17:15 al 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir acá? De que tenemos que seguir viviendo en este mundo. Pero Jesús ha intercedido por nosotros para que seamos guardados del mal. Y aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, porque somos de Cristo. Pero por lo tanto tenemos que apartarnos, tenemos que santificarnos, tenemos que guardarnos. Y solo podemos hacerlo por medio de la palabra de Dios. Es por medio del conocimiento de Jesús, por medio de su palabra, que renovamos nuestra mente para ser conformados a la imagen de Jesús. Ya no adaptándonos al mundo, sino que a Cristo. Y así, haciendo esto, renovando nuestra mente por medio de la palabra de Dios, es que vamos a comprobar la voluntad de Dios. Comprobar implica analizar la vida en general, analizar cada circunstancia, analizar cada caso, problema, situación, y de inmediato saber qué debemos hacer, qué es acorde a la palabra de Dios, qué acción es acorde a la palabra de Dios según lo que estemos viviendo. Eso es comprobar la voluntad de Dios. Pero solo podemos hacer si renovamos nuestra mente. Solo renovando nuestra mente podemos comprobar qué hacer en cada momento y de esa manera responder según la palabra de Dios para poder comportarnos según lo que es bueno, agradable y perfecto, según los estándares de Dios. Pero además de que el Evangelio nos lleva a una verdadera adoración y nos demanda renovar nuestra mente, también el Evangelio nos hace vivir con humildad en el cuerpo de Cristo. Por eso Romanos 12:3 al 5 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno.
Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Una manera de saber si realmente estamos respondiendo al Evangelio es si estamos siendo humildes. ¿Hay humildad en nuestra manera de comportarnos? ¿Nos comportamos con humildad en nuestros hogares, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, ya sea de estudio, de trabajo, a cualquier lugar que vayamos? Y es que nadie jamás podrá presentar un verdadero servicio a Dios sin humildad. Nadie puede honrar a Dios con su servicio con un corazón arrogante que solo se sirve a sí mismo, a su propia vanagloria. Nadie puede realmente adorar a Dios si está menospreciando constantemente a los demás. Y es que cada uno de nosotros tenemos dones, capacidades, aptitudes, oportunidades. Pero lo que nos está diciendo acá es que no tenemos que valorarlas en exceso, porque si las tenemos es por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que pensar de nosotros mismos? El versículo dice que tenemos que pensar con buen juicio. Es decir, que tenemos que evaluar y valorar cada día que sin Cristo realmente nada de lo que hagamos tiene valor eterno. Podría tenerlo para el mundo, pero para Dios no. Eso es evaluar nosotros mismos. Tenemos que hacerlo con buen juicio, pero también según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Qué quiere decir? Que nuestra valoración acerca de nosotros mismos no inicia comparando lo que tenemos o lo que no tenemos con respecto a los demás. Yo sé más que fulanito y sé menos que el otro. Tengo más que este y puedo más que este. No inicia comparándolos con los demás, sino valorando lo que Dios nos ha dado. Y todo lo que Dios nos ha dado, lo ha hecho sin que lo merezcamos. Lo ha hecho por gracia. Por eso después dice el apóstol Pablo, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y es que ahí está hablando de las funciones de cada uno, de las actividades distintas que se tienen que llevar a cabo. Asimismo nosotros tenemos funciones distintas en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo. Desde el recién convertido hasta el que se crea más maduro, tiene una función que cumplir en el reino de Dios. Y por eso tenemos que trabajar cada uno en lo que corresponde. Pero sin jactarnos, sin creernos más, sino que en unidad y en armonía con los demás. Pero ¿por qué debemos de hacerlo? El versículo 5 dice, porque así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Tenemos que hacerlo primero porque le pertenecemos a Cristo. Y porque le pertenecemos a Cristo, pertenecemos a su cuerpo. Quiere decir que tengo que hacerlo porque le pertenecemos a los demás. Nos pertenecemos mutuamente. Por eso debemos de hacerlo. Tenemos una obligación, una responsabilidad que cumplir con nuestros hermanos en Cristo. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de esto. Y entonces comienzan a escucharse excusas para no servir a otros. Como no tengo tiempo, realmente no, es que miren, no tengo tiempo. No, es que va a terminar muy tarde. No, es que es demasiado temprano, me están convocando. No, es que es bien cansado. Y comenzamos a dar distintas excusas como esas. Quiero hacerle una pregunta. ¿Quiénes vieron la última película de Avengers? Endgame. Levanten la mano. Veo manos que no se han levantado y me hacen sentirme no tan mal conmigo mismo porque yo no la he visto.
Pero a pesar de que yo no la he visto, yo quiero compartir la gran enseñanza de los Avengers. De esa última película de Avengers, Endgame, nos da una gran enseñanza. Y para los que no la han visto, no se preocupen, no lo voy a hacer ningún spoiler acá. ¿Cuál es la gran enseñanza que Avengers nos da hoy a los cristianos, a los jóvenes que estamos hoy aquí? Bueno, que están hoy aquí, yo no soy tan joven como ustedes. La gran enseñanza de los Avengers es que nos enseña que los cristianos sí podemos madrugar después de velarnos fuertemente. O que sí podemos desvelarnos por algo. Sí podemos dormir hasta las 3 de la mañana por algo, porque fuimos a ver la función de las 12. Sí podemos estar temprano en un lugar reunidos con nuestros amigos, sí podemos invertir en algo, sí podemos organizarnos con otros. Y que sí podemos estar sentados 3 horas sin ir al baño y sin mirar el teléfono. Sí. La gran mayoría de ustedes que fue a ver eso, disciplinadamente dijo, no, voy a ir al baño antes, no me voy a levantar. Y quizás pusieron el teléfono en modo avión, en no molestar, porque dijeron, no me puedo perder nada de la película. Y estuvieron concentrados en toda la parte de la película. Y sabían que aunque las sillas están numeradas, estaban ahí temprano. Se habían preparado con todo. Se habían puesto de acuerdo con sus amigos para cumplir un solo objetivo, estar ahí para ver la película. Pero a veces ponemos excusas. No tengo tiempo. ¿A qué hora lo voy a hacer? Puedes hacerlo en la madrugada, a la hora que fuiste a ver la película. Terminará muy tarde. Es muy temprano, es muy cansado. Miren, fíjense que en Academia Cristiana Internacional, a donde yo también trabajo como capellán, hubo un grupo de jóvenes que fue a ver la función como a las 3 de la mañana, algo así. O sea, fueron a ver la función a las 3 de la mañana. Llevaban en sus maletas sus uniformes, se cambiaron en los baños de los centros comerciales para después irse a clases a las 7 de la mañana que entran. Pero a veces los papás nos dicen, no, es que no puedo llevar a mi hijo al servicio de jóvenes, o no puedo llevar a mi hijo a los grupos redes, no puedo llevar a mi hijo temprano a discipulado. Nos llevaron a las 3 de la mañana al cine. Y ellos se levantaron, o si no durmieron nada, o se levantaron a las 2 de la mañana para estar ahí a tiempo. Avengers nos enseña que cualquier excusa que pongamos para servir a Dios, solo es de eso, excusas. Pero el Evangelio, además de que nos lleva a una verdadera adoración, además de que nos demanda renovar nuestra mente, además de que nos hace vivir con humildad en el cuerpo de Cristo, el Evangelio entonces nos impulsa a servir. Dice Romanos 12, 6 al 8, aunque solo vamos a explicar detenidamente el 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe. Si diaconado en el servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida a los demás con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Jóvenes, tenemos que vivir usando todos los dones que Dios nos ha dado. Ningún don o habilidad o conocimiento, sea espiritual o de otro tipo, es de valor alguno si no se usa. Imaginémonos, para aquellos que les gusta la música, que entramos a un salón, que acá mismo en el hotel, en el salón más grande del hotel, entramos a una exhibición donde están los mejores instrumentos musicales. Ahí están exhibidos los mejores instrumentos musicales, los mejores de todos. Están guardados en cajas de cristal bien iluminadas para que los podamos apreciar. Pero les quiero hacer una pregunta. Mientras esos instrumentos estén guardados, protegidos y admirados como piezas de museo,
¿Alguien los puede tocar? ¿Alguien puede ejecutar estos instrumentos? ¿Alguien puede deleitarnos con la música de esos instrumentos? ¿Sí o no? Entonces pueden ser los mejores, pero de nada sirven. No se están usando para lo que fueron hechos. No se están usando para producir música, no importa que sean los más caros o los más prestigiosos. No sirven de nada. Pero si los tomamos, los sacamos de ahí y los ponemos en manos de músicos profesionales, sí van a producir una excelente y bella música para inspirar y bendecir a miles de oyentes. Pero es una tragedia mucho mayor, jóvenes, que muchos de ustedes, jóvenes cristianos, que tienen dones y habilidades, los mantengas guardados en lugar de usarlos para servir al Señor que se los dio, sirviendo a los demás. Es una tragedia mucho mayor que cualquier instrumento que sea exhibido como pieza de museo. Por eso dice Romanos 12:6 en la primera parte, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dado. Y este versículo es bien interesante, porque Pablo hace un juego de palabras. La palabra dones es la traducción de la palabra griega carisma, pero esa palabra se deriva de caris, que es gracia. Y Pablo lo que está haciendo acá es que está haciendo un énfasis de que la fuente de los dones, de las habilidades que tenemos, del conocimiento que tenemos, es una sola, la gracia de Dios. Por eso dice, según la gracia que nos fue dada. Con esto podemos asegurar que nadie tiene derecho a alardear de su don, a jactarse del don que tenga, de la capacidad que tenga. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que tener en mente que su habilidad de servir a otros es un producto de la gracia de Dios, de su amor por quienes no lo merecen. Gracia es la bondad de Dios, el favor de Dios, la bondad inmerecida que recibimos de su parte. Es la gracia la única fuente de todas las capacidades y facultades espirituales. Nadie puede ganar o llegar a merecer la gracia. De lo contrario, dejaría de ser gracia. Además, la gracia es soberana porque Dios elige cuál don recibe cada uno de sus hijos. Por lo tanto, cada creyente tiene que ejercer sus dones, sus talentos, sus capacidades conforme a esa gracia de Dios. Jóvenes, no menosprecien la gracia de Dios, usen sus dones. No menosprecien la gracia de Dios. Usen esas capacidades que ustedes tienen. Ya casi para terminar, vamos a hacer dos preguntas, para los cuales, así como hemos hecho en ocasiones anteriores, necesito que ustedes en su celular ingresen a menti.com. La pregunta, acá va a aparecer una versión corta de la pregunta por el espacio, pero ahí en su teléfono les va a aparecer completa la pregunta. Tienen que ingresar, aquellos que nunca lo han hecho, tienen que ingresar a menti.com y al ingresar a menti.com desde su teléfono, le va a pedir que ustedes ingresen ese código, 185917. 185917. Al ustedes ingresar ese código, le va a aparecer la pregunta. Son dos preguntas de una sola, acá solo aparece una por cuestión de espacio. Y es, ¿qué actividades puede hacer usted de manera especial que otros miembros de la iglesia no la pueden hacer? ¿Qué conocimientos especiales has adquirido que la mayoría de miembros de la iglesia no tienen? ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosas, qué conocimientos, qué capacidades ustedes tienen que la mayoría no tienen? ¿En qué cosas ustedes son buenos que la mayoría no son buenos, en otras palabras? Tómense el tiempo para escribir ahí. Ahí van a aparecer sus respuestas, son completamente anónimas, recuerden. Ajá. Quiero que pónganse a pensar qué cosas
Son pocos lo que usted puede hacer que lo diferencie de los demás. Puedo vivir en ti confiado, eres mi Dios y mi Señor. Tu mano nunca me abandonará. En todo momento aquí estarás. Si en el desierto a tu pueblo. Diseñar tácticas. Qué interesante está eso. Analizar estadísticas. No me faltará. Jesús es mi sustento, mi alimento, mi oasis es en mi Jesús. ¿Qué más? A ver, vamos a ver qué más. En mi desierto, mi oasis es en mi Jesús. Socializar con otros, ese es un buen don también. Hablar otros idiomas también es un buen don. Por ejemplo, tratar con niños también es un gran don. Dar clases. Aunque todo falte en este mundo, completo estoy. Por ejemplo, aquellos que han puesto, por ejemplo, hablar otros idiomas. Yo sé que aquí hay muchos que tienen facilidad para el inglés y para otros idiomas. ¿Saben ustedes que esa facilidad que ustedes tienen para los idiomas es requerida en su iglesia local de diferentes maneras? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes sabían que uno de los ministerios cofundados por Iglesia Gracia sobre Gracia es la Escuela Superior de Estudios Bíblicos y Teológicos Semper Reformanda? ¿Han escuchado Semper Reformanda? Ahí tenemos una licenciatura en teología. Pero ¿sabían ustedes de que los materiales que nosotros ocupamos, muchos de los libros que nosotros ocupamos, que nuestros alumnos leen, o que con los que los maestros preparan sus clases, son libros que no están disponibles en español? Y que cada maestro prepara su clase traduciendo sus libros, pero muchas veces necesitamos traductores para dejar libros de texto que no están disponibles en español a nuestros alumnos. La gran mayoría de libros de texto en teología disponibles en español son de hace 20 años. Si no es que más. Pero nosotros queremos estar actualizando esos libros de texto para que nuestros alumnos tengan el material más nuevo posible que nos pueda servir mejor para enseñarles. Entonces, aquellos que puedan traducir libros del inglés a español, nos haría un gran servicio. Por ejemplo, hay muchos libros también de que en español no se traducen, pero que al portugués los traducen casi que de inmediato, o muchos personas que escriben en portugués, teólogos brasileños, que hacen muy buena teología, que escriben muy bien acerca de distintos temas bíblicos en portugués. Entonces, también, por ejemplo, ocupamos también de esos materiales que son muy actualizados, muy nuevos, muy buenos, para dar las clases. Pero también, además de eso, desde que nos mudamos de acá del hotel, desde diciembre, han estado viniendo familias que solo hablan inglés, que no hablan español. Lo que se hace es que ellos traen sus audífonos y por medio de una aplicación hay una persona que le está traduciendo la prédica en vivo prácticamente. Pero casi siempre solo son 2 personas las que están disponibles. Si se enferma uno, la regamos, ¿no? No podríamos traducirle a estos hermanos. Entonces, para que ustedes vean, eso solo es un ejemplo, para que ustedes vean cómo esos dones sí son importantes dentro de la familia de Dios, para servir a la familia de Dios. Análisis numérico, facilidad de adaptación al cambio, impartir clases para niños, enseñar a otros, actividades lúdicas para un mejor aprendizaje de niños, escuchar y aconsejar bíblicamente. Por ejemplo, todos los que han puesto dar clases, tratar con niños, impartir clases para niños, actividades lúdicas para un mejor aprendizaje de niños, además de tener que tenemos el ministerio de niños cada domingo, que en estos mismos salones se están dando clases para niños todos los domingos. También tenemos el seminario bíblico para niños Vida Kids, en el que ustedes también pueden ocupar esos dones para servirle a los niños, para que los niños aprendan la palabra de Dios. Por ejemplo, aquellos que están interesados
Quiero ver, ¿hay algún representante del Ministerio de Niños? ¿Ministerio de Niños? Hoy no han venido. ¿Cómo no? Que está Claudio. Claudio, levanta la mano. Si alguno dice, no estoy sirviendo en ningún ministerio y me gustaría servir dando clase de niños, puede hablar con Claudio para el Ministerio de Niños, que son los domingos de acá en la iglesia. O ahí está Jocelyn, levanta la mano. Para Vida Kids, el Seminario Bíblico para Niños Vida Kids, donde ustedes pueden hacer uso de sus dones. Para los demás también que quieran estar interesados en servir y que no están sirviendo actualmente en un ministerio, pueden buscarme a mí al final o buscar a cualquiera de los siervos de jóvenes que lo recibieron en la entrada o que están acá a mi derecha o están ahí al fondo para preguntar en qué áreas ustedes del Ministerio de Jóvenes pueden ocupar sus dones. Entonces, quiero que respondamos a otra pregunta. Creo que es el mismo código, va a ser el mismo código, sí. Sí, el mismo código. Ahí mismo se le va a actualizar ahorita en el teléfono a ustedes. Si ingresaron el código están poniendo al servicio de sus hermanos esos dones que ustedes tienen especiales. Acá por lo menos tengo que tener 12 respuestas porque son 12 los que me respondieron en la pasada. Pero yo sé que es una pregunta más fácil de responder, así que ¿están poniendo esos dones al servicio de sus hermanos, a servirles en el nombre de Jesús? Miren qué interesante. Por ahí dijo alguien que le gustaba hacer análisis numérico y analizar estadísticas. De los que respondieron, el 50% no están poniendo sus dones al servicio del Señor. Entonces, ¿cómo están respondiendo ustedes al Evangelio si no están haciendo eso? Aquí vamos a hacer un ejercicio. Voy a suponer que de todos los que estamos acá, que somos casi 50 personas, voy a suponer que el 50% no está poniendo sus dones al servicio del Señor. Y otros 50 sí. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo al Evangelio? O sea, que están respondiendo ustedes al Evangelio de la manera que Dios lo demanda, si no están sirviendo a Dios usando sus dones. Y con esto no quiero decir que los que sí lo están haciendo se sientan especiales que nosotros. Porque si al estar usando sus dones a servicio del Señor, no están siendo humildes, no están renovando su mente y no tienen una actitud correcta al adorar a Dios, tampoco están respondiendo al Evangelio. Y esto nos debe retar, jóvenes. Retar al responder al Evangelio como Dios nos demanda responder al Evangelio. Pero al mismo tiempo nos tiene que animar entonces. Que por la gracia de Dios podemos servirle a Dios. Nosotros que somos imperfectos podemos servirle a un Dios perfecto. Sirviéndole a otras personas imperfectas como nosotros. Para que juntos crezcamos según la imagen de Cristo. Ya para terminar, quiero concluir hablándole de una persona que vivió en los 1800. Uno de los más grandes hombres de Europa. Él se llamaba David Livingstone. Él fue médico, fue explorador y misionero escocés. Además de que fue una de las más grandes figuras de la historia de la exploración. Él estableció con observaciones astronómicas distintas coordenadas correctas y realizó informes de zoología, botánica y geología. Él también se distinguió por su lucha contra la esclavitud. Por eso, por todas esas cosas de la Gran Bretaña victoriana, fue considerado como un héroe nacional. Él llegó a África del Sur en 1841 como ministro de la Sociedad Misionera de Londres. 3 años más tarde se casó con una mujer llamada Mary Moffat, que era hija de misioneros escoceses Mary y Robert Moffat. Él estuvo por más de 30 años haciendo misiones desde el Océano Atlántico hasta el Océano Índico.
y por muchos años vivió en África Central. Él descubrió, mientras hacía misión, descubrió lugares que hoy son muy visitados en el mundo. Pero cuando él murió, se encontró su diario entre grandes escritos de su fe, la siguiente nota. No sé si está acá en pantallas. Dice: la gente habla mucho acerca del sacrificio que hice por pasar gran parte de mi vida en África. ¿Puede llamarse sacrificio a algo que no pasa de ser el pago de una mínima parte de la deuda infinita para con nuestro Dios, la cual nunca podremos pagar? ¿Acaso sacrificio aquello que genera su propia recompensa en una vida activa y saludable, la conciencia de hacer el bien, paz mental y la esperanza radiante de un destino glorioso de aquí en adelante? Me aparto de tal palabra, de tal manera de ver las cosas. Ni siquiera es concebible. Soy enfático al decir que no fue un sacrificio en absoluto. Digo más bien que es un privilegio. Es posible que la ansiedad, la enfermedad, el sufrimiento o el peligro aquí o allá, combinados con las conveniencias y calidades comunes de esta vida, nos distraiga con ciertas pausas y causen algo de conmoción en nuestro espíritu. Pero tales cosas no duran más que un momento y son como nada cuando se comparan con la gloria que será revelada en y para nosotros. Yo nunca hice un sacrificio. En tales términos jamás deberíamos hablar si es que recordamos el gran sacrificio hecho por Cristo, quien dejó el trono de su Padre en las alturas para entregarse a sí mismo por nosotros. Son las palabras de un hombre que tenía dones maravillosos y conocimientos maravillosos, y que pueden concluir muy bien lo que aprendimos hoy, que nuestra respuesta al Evangelio es la adoración verdadera. Vivir en santidad, comprobando la voluntad de Dios, con humildad, según la fe que Dios nos ha dado para hacernos de un solo cuerpo en Cristo y usando los dones que por gracia Dios nos ha dado para servir a otros. Jóvenes, cada uno de los dones que ustedes tienen puede ser usado al máximo por el Señor, cuando ustedes lo usan mirando a Cristo, buscando la gloria de Él. Ustedes pueden usar sus dones para la gloria de Dios cuando y a medida que lo usen para parecerse más a Cristo, ser más semejantes a Él. Pueden ejercer los dones que el Espíritu Santo ha dado, siempre y cuando nos hayamos presentado a nosotros mismos como sacrificios vivos y nos sometamos a la obra de transformación que el Espíritu hace en nosotros, que Dios hace cada día en nosotros, en nuestras vidas, para poder glorificarlo y así responder al Evangelio. Vamos a terminar orando.